Sí, oye, nos vamos a ir al norte del país porque ha ocurrido un hecho que evidentemente impacta, ha generado preocupación, y es el caso, ¿verdad?, de una familia, una dueña de casa, ¿verdad?, que habría sido drogada por la trabajadora de ese hogar. La verdad es que esto ha despertado toda una atención en la ciudad nortina, y vamos a ir de inmediato con nuestro corresponsal Rubén Salinas para que nos cuente más antecedentes de esto, y entiendo que estás con la víctima precisamente en este instante. Adelante, Rubén. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Claro, un hecho que ha causado conmoción aquí en la ciudad de Calama y principalmente en todo el norte. ¿Se imaginan ustedes contratar a una persona para que trabaje en su hogar y en menos de 24 horas le ofrezca un jugo? Al beber ese jugo pierden el conocimiento por más de 4 horas. Esto fue lo que le pasó a María Isabel, que le agradecemos que nos reciba acá en su casa, quien fue la víctima de este caso. María Isabel, bueno, ya han pasado los días y nos puedes contar un poco qué fue lo que pasó, qué fue lo que te pasó a ti, a tu familia, con esta persona que ingresó a tu hogar. Hola, buenos días. Sí, yo fui víctima de un robo por la asesora del hogar, la cual me drogó, ¿ya? Tuvimos que contratarla debido de que mi nana se fue con vacaciones, colocamos un anuncio y ella llegó a nuestro hogar. Fue una de las mejores que pudimos recopilar dentro de la selección, ¿ya? Yo en ese momento me encontraba con COVID, ¿ya? Ella llegó, estuvo 2 días acá, y la cual me drogó con un jugo de naranja, ¿ya? Bueno, un jugo de naranja que fue clave para cometer el ilícito aquí en esta vivienda aquí de la ciudad de Calama. Antes de continuar con María Isabel, los invito a ver la siguiente nota preparada por nuestro departamento de prensa que explica un poco lo que ocurrió con este caso. Era su primer día de trabajo y las cámaras de seguridad captan cuando se retira de la vivienda. Horas antes, la mujer habría robado en este inmueble hasta donde llegara a trabajar como asesora del hogar tras ser seleccionada entre varias postulantes. El día en la mañana me ofrece que me va a dar un jugo de naranja. Lo tomo, pasan 10 minutos y subo al segundo piso y ella me empuja en la pieza de mi hija, la cual de ahí ya no recuerdo nada más. 10 minutos pasaron desde que consumió el brebaje hasta que perdió el conocimiento, y así estuvo durante 4 horas hasta que llegó su marido, quien intentaba comunicarse con la mujer sin tener respuesta. A su llegada se dio cuenta de que faltaban numerosas especies, las que según la denunciante, la entonces asesora cargaba en bolsos, como muestran los videos. Yo siempre soy de las que contesta el teléfono, los WhatsApp, y en ese día nada. Cuando llegó mi esposo, me levantaron y como que yo desperté, pero toda desorbitada. La afectada denunció el hecho en la PDI, estima el robo en cerca de 10 millones de pesos. Fue derivada a un recinto asistencial donde se constató su errático estado. El certificado que le entregó al hospital de lesiones le indica que es una intoxicación aguda. Se supone que habría estado bajo alguna droga. Son numerosas sustancias que pueden en un momento dado determinar estos efectos de compromiso sensorial, que nosotros llamamos un estado de hipnosis, en el cual es como una etapa previa a un estado anestésico. Fue la necesidad de contar con la ayuda a la que la llevó a esta dueña de casa a poner un aviso en el centro de Calama. La mujer dio confianza y la seleccionó. Claro que ahora no tiene certeza de la identidad, ya que nunca tuvo a la vista sus documentos. A la hora de elegir una persona, pidan la documentación, papeles de antecedentes. El ideal sería que la persona que llega a presentarse a un hogar para desempeñarse como trabajadora de casa viniese con una recomendación. No busquen ni trabajadoras en redes sociales ni en un cartelito que encontraron por ahí en alguna vitrina. El ideal es que alguien le comparte el número, alguien en quien confiar también. Hasta ahora se desconoce el paradero de esta mujer, quien, según relata la víctima, aprovechando su inconsciencia, incluso manipuló su celular borrando mensajes. En cuanto a la sustancia que habría incorporado en el jugo, eso solo un examen toxicológico lo podría develar, y ese análisis aún no se realiza.
Realmente impactante el caso, ¿ah? Afortunadamente son situaciones bien excepcionales. Las trabajadoras de las casas particulares realizan una labor que es tan necesaria, ¿no? Que es tan importante y a la que uno deposita toda la confianza. Entonces yo entiendo, María Isabel, que claro, a cualquiera le podría pasar eventualmente porque tú tienes que confiar. ¿Cuándo vas a pensar, si te va a pasar por la cabeza que te van a envenenar con un jugo? O sea, Rubén, tú que estás ahí con María Isabel, yo no sé si le puedes pedir permiso y ella pudiera como hacer la reconstitución de escena, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde ocurrió? ¿Se acuerda ella en qué lugar le ofrece este jugo? ¿Cómo partió todo? ¿Cuánto se demoró en empezar a sentirse mal? Sí, claro, Gonzalo. De hecho, María Isabel te escucha. María Isabel, si podemos ir al lugar, vamos a recorrer un poquito la casa, porque esto ocurrió en el patio, María Isabel, ¿no? Pasa en el patio, ¿no? Si Sí. puede relatando un poco. Sí, yo me levanté temprano ese día y me vine a sentar al patio como todos los días. Y ella me ofrece un jugo de naranja en ese entonces y yo le acepto y ella me dice, le voy a echar miel al jugo y yo le digo ok, me lo da, me empiezo a sentir mal a los 10 minutos. Tú asociaste ese sentirte mal por el COVID, ¿no? Y decidiste subir a la pieza. Claro. ¿Y ahí qué pasa cuando vas caminando por el pasillo? Cuando ibas camino a la pieza. Claro, yo subo al segundo piso para ver cómo iban los quehaceres del hogar que estaba haciendo. Y ella me empuja en la habitación de mi hija y de ahí no recuerdo nada más. Y ahí cuando tú caes en la cama, ella incluso aprovecha tu estado de inconsciencia para desbloquear el celular. Toma tu mano. Si nos puedes relatar eso igual. Claro. Dentro de la inconsciencia que yo estaba, ella coloca mi mano en el celular para desbloquearlo. María Y Isabel. ahí borra los mensajes del WhatsApp y borra el número telefónico. Se borra como la ¿Te evidencia. escuchaba María Isabel? María Isabel, ¿me escuchas? Gonzalo por acá. Sí le escucho. Sí, mira, primero que todo, te mando un abrazo. Entiendo que estás nerviosa y todo esto estresa nuevamente porque es reciente, no debe haber sido fácil, te sientes vulnerada, porque yo creo que te roben cuestiones da lo mismo. Yo creo que, no sé si te estoy percibiendo bien lo que nos transmites, en el sentido de que te sientes como tan vulnerable, como en mi propia casa me manipulan a mí de esta manera. Exacto. Pierdo el control absoluto y eso es tremendo, o sea, es realmente tremendo. Para la gente que no conoce el caso en particular, María Isabel, ¿esto ocurrió qué día? ¿Hace cuántos días ocurrió esta situación? Esto ocurrió el día viernes 29 de julio. Ya debido a que, como le comentaba anteriormente, mi nana me pidió vacaciones y tuve que hacer un llamado, colocar avisos para que contratar otra nueva, colocar nana. Uh-huh. Y ella llegó a la entrevista y fue la que más me convenció. María Ella Isabel. era súper amable, era cariñosa. Si nos puedes describir un poco cómo era. Súper amorosa, llegó con un perfil bajo, se ganó la confianza de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, de mi hija sobre todo. María Isabel, buenos días. Y ella empezó... Sí, María Isabel, te habla Natalie, estábamos escuchando tu relato. Te voy a ver que pensé que habías terminado ahí, te interrumpí, que nos sigas relatando y también aprovechar de preguntarte cómo la contactaron a través de redes sociales o de algún cartel, alguna recomendación, pero tú nos estabas describiendo cómo ella también se presentó con ustedes, cómo se relacionó en una primera instancia. Bueno, esto fue debido a que nosotros colocamos un anuncio acá en Calama
en el centro se pueden colocar anuncios para contratar asesoras del hogar, ¿ya? Y ella llegó, me contactó vía telefónica y yo le hice una entrevista, la cual le solicitó los documentos. Ella siempre dijo que lo iba a traer, de que ella estaba finiquitándose de otro trabajo y que me iba a traer las recomendaciones del otro lugar donde estaba. Ya esa noche, el día jueves, pernoctó en nuestro hogar. Ya ella vio los movimientos que teníamos en nuestro hogar, se ganó la confianza, como decía, de nuestra familia. Y luego el día viernes procede a hacer lo que sucedió, ¿ya? Robó diversas especies con mucho valor. A lo mejor sé que no voy a recuperar lo que ha robado, pero me siento súper vulnerable, ya que debido a que para nosotros es una necesidad tener una asesora del hogar. Trabajamos ambos, mi esposo y yo, entonces ella se ganó nuestra confianza y sucedió lo María que Isabel, estoy relatando en estos momentos. Sí, yo le quería preguntar, porque escuché en la nota que aún no se realiza, digamos, la investigación de qué es lo que se habría ocupado para drogarte, ¿verdad? Pero ¿conservan ustedes la muestra, el resto del jugo o lo que potencialmente se pudo ocupar? ¿Hay manera de demostrar, de poder comprobar todo esto para la investigación y que se sancione la potencial responsable, no? Mira, ese día mi esposo llegó y revisaron la casa y botaron ese vaso. Sí, hay un documento médico donde me llevan al Hospital del Cobre, me realizan un procedimiento y eso se encuentra en manos de PDI. Ya. Claro, y eso pueden ser Gonzalo, las pruebas para poder haber detectado. Sí, perdón, dale, Rubén. Sí, ese documento dice que el documento que tiene la PDI dice que es una intoxicación aguda. Es lo que nos comentó a nosotros la PDI y es lo que señala el documento cuando le hacen el examen cuando María Isabel llega al Hospital del Cobre. Rubén, bueno, lo que nos relata María Isabel además es una situación compleja porque uno cuando contrata a una persona que ayude en este tipo de labores abre su intimidad. Si eso quizás por eso también ella y su familia están tan afectados, porque tú abres la intimidad de tu hogar, de tu familia, lo que nadie más ve, y le abres la puerta a una persona que tú esperas confiar en ella. Ahora, esta situación es muy compleja porque hubo un elemento con el que a ella la drogaron, hay estudios que se tienen que realizar y tenemos declaraciones también de una toxicóloga, Laura Borgel, que nos dio más luces sobre este tema. Veamos. Que pueden en un momento dado determinar estos efectos de compromiso sensorial, que nosotros llamamos un estado de hipnosis, en el cual es como una etapa previa a un estado anestésico. Claro, ella decía, Laura Borgel, toxicóloga, nos explicaba que hay sustancias que te pueden dejar en un estado antes de hacerte dormir como de hipnosis. Ella decía, María Isabel, que se empieza a sentir mal, sube al segundo piso y esta mujer la empuja y desbloquea su celular. O sea, era algo bastante elaborado y un robo que no significó solamente sacar especies, sino que aprovecharse de que ella todavía no estaba durmiendo, pero sí estaba vulnerable para incluso desbloquear su celular. Sí, no, imagínense que en ese momento María Isabel estaba sola con ella en la casa, su esposo con su hijo habían viajado a la ciudad de Antofagasta, y ellos tuvieron una comunicación por WhatsApp, una comunicación bien errática, como María Isabel escribe normalmente. Imagínense la sensación de su familia cuando llega a la casa. ¿Cómo fue ese momento cuando llega tu esposo con tu hijo? Me imagino preocupación porque no había una comunicación fluida. Claro, mi esposo llega a la casa, me despiertan y yo despierto súper mal porque no sabía lo que pasaba, no sabía la hora que era. No sabía lo que había pasado. Mi hijo entra a su dormitorio, se pone a llorar, me dice, mamá, nos robaron. Mi esposo pide la ayuda a los vecinos, ¿ya? Y se acercan, procedemos a ir al Hospital del Cobre y ya después vamos revisando las especies que se habían robado. Y llamamos a la PDI para que viniera
hacer un peritaje, viniera a revisar si habían huellas dactilares de ella, si podíamos ver cuál era su origen, su nombre, su identidad. En este caso están todos en manos de la justicia. No sabemos su real nombre porque ella se identificó como Marisa Zambrano. Entonces no sabemos si se llama así o no esta persona. Viendo las redes sociales, el Facebook, Instagram, se ha comunicado bastante gente conmigo al ver esta noticia y no soy la primera persona que ha realizado este tipo de robo. Ya van 3 víctimas acá en Calama, entonces es un hecho alarmante que preocupa mucho. O sea, para mí es muy alarmante. Tengo miedo, no sé, que pueda venir a mi casa a hacerle daños a mi hijo, porque ella, como tú decías, se metió en nuestra intimidad. Sabe dónde van mis hijos al colegio, saben que yo trabajo, entonces sabe todo de nosotros. Ese es el miedo que yo tengo. No, por supuesto que sí. Y lo otro que es bien importante es lo que usted señala, que hay más casos. Entonces hay muchas preguntas. ¿Será la misma persona la que ha, digamos, hecho lo mismo en otros lugares? ¿Será un modus operandi de una banda? ¿Trabajará sola? ¿Operará sola? ¿Serán más cómplices? Bueno, ¿qué ha dicho la Policía de Investigaciones respecto justamente a lo que ha pasado? Mire. El certificado que le entregó el hospital de lesiones le indica que es una intoxicación aguda. Se supone que habría estado bajo alguna droga. Claro, y esto de otros casos, María Isabel, ¿está en conocimiento de las policías? Usted cuando prestó declaraciones, ¿la policía le ratificó que tenían otras denuncias de hechos parecidos a lo que a usted le ocurrió? No, mi caso fue el primero que se dio a la luz, ¿ya? De ahí yo quise contactarme con la prensa, contacté a Rubén para que ellos me pudieran hacer una nota y darlo a conocer. De ahí, debido a esta nota, se contactó una familia de Antofagasta y una familia acá de Calama, y la cual pudimos recopilar fotografías de esta tipa. Y todos dan a la misma persona. O sea, la familia de Antofagasta que me contactó, ellos, cuando yo le envié la foto, me dijo es la misma tipa. La persona que se contactó por Instagram, entonces también él como que tenía muchas más fotografías y empezamos, como que esto se empezó a armar un poquito el cuento de quién era la supuesta asesora del hogar, porque solamente habían videos pero no se captaba bien su imagen. Sí, María Isabel. En ese sentido fue vital la nota de nuestro departamento de prensa, muchachos, para poder dar y que otras víctimas se pudieran dar cuenta que era la misma persona, que vestía igual y que operaba de la misma manera. María Isabel, estaba tú acá, ¿no es cierto? Estaba sentada. Si nos puedes contar un poquito y relatando un poco cómo fue ese momento cuando ella te ofrece el jugo. Yo me senté acá y ella se acerca desde la cocina y me dice, señora, le traigo un jugo de naranja, la veo tan mal. Y yo le digo, ok, tráeme un jugo de naranja, me lo trae. Ella me dijo, le voy a echar miel, lo revolvió y... Todo delante tuyo. Todo delante de mí. Yo no vi nada extraño, tampoco le vi un sabor extraño al jugo. Y en ese momento pasaron 10 minutos. Y me empiezo a sentir como media cansada. Sube al segundo piso, le dije vamos a subir para ver cómo vas con los quehaceres del hogar. Y esta tipa, al subir la escalera, me empuja a la habitación de mi hija y de ahí, como te digo, no recuerdo más. ¿Rubén? Sí, muchachos, es tremendo el relato de María Isabel, lo que le tocó vivir aquí en su casa. Sí, lo escuchamos. Es que en el relato, cuando nos explicó anteriormente, nos dice María Isabel de que cuando la tira a la cama y le desbloquea el celular, esta mujer además borra los WhatsApp y borra su registro telefónico. O sea, ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo, lo tenía ya premeditado, al parecer con estos nuevos casos que se han conocido, algo que ya había hecho o que repitió después, pero ¿se pudo recuperar alguna de esa información, Rubén, para preguntarle a María Isabel? ¿Se pudo recuperar su número telefónico, por ejemplo, que ella borró?
Claro, después ella borró el número de la llamada anterior del día anterior, pero yo tenía guardado más atrás el número telefónico, lo cual no es el mismo que ha trabajado o que ha hecho otros actos de delincuencia. Entonces no sabemos cuál es su número real de teléfono. María Isabel, cuando se ha tomado contacto con las otras víctimas, han empezado a compartir información y se dieron cuenta que no es el mismo número de teléfono que ocupa para llegar a las otras casas. E incluso cuando María Isabel cae en la cama, María Isabel me cuenta que tú te diste cuenta que ella te miraba, o sea, estaba pendiente. ¿Cómo fue ese momento? De lo que alcanzas a recordar un poco. Claro, dentro de lo drogada que estaba, claro, ella se dio el tiempo para ver si yo me encontraba en buenas condiciones o no. Ya, esta tipa yo creo que lo ha hecho bastantes veces, porque para darse el tiempo de mirarte si estás consciente o no estás consciente es porque lo ha realizado muchas más veces. Claro, sí, tremendo el relato, muchachos, de María Isabel. Sí, un caso terrible, una verdadera pesadilla que está viviendo la familia de María Isabel. Una familia que le abrió las puertas de su casa, de su intimidad, como nos contaba, a una persona que iba a realizar labores domésticas, a colaborar en las labores del hogar, que se quedó a dormir incluso en su casa, pero que finalmente, a través de un jugo con algunas sustancias que desconocemos, drogó a María Isabel y le robó, dejando incluso algunos registros en cámaras de seguridad. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que vivió María Isabel? Que quiso contar a las pantallas de TVN y que además reveló que había más casos. Revisemos la siguiente nota. Era su primer día de trabajo y las cámaras de seguridad captan cuando se retira de la vivienda. Horas antes, la mujer habría robado en este inmueble hasta donde llegara a trabajar como asesora del hogar, tras ser seleccionada entre varias postulantes. El día en la mañana me ofrece que me va a dar un jugo de naranja. Lo tomo. Pasan 10 minutos y subo al segundo piso y ella me empuja en la pieza de mi hija, la cual de ahí ya no recuerdo nada más. 10 minutos pasaron desde que consumió el brebaje hasta que perdió el conocimiento, y así estuvo durante 4 horas hasta que llegó su marido, quien intentaba comunicarse con la mujer sin tener respuesta. A su llegada se dio cuenta de que faltaban numerosas especies, las que, según la denunciante, la entonces asesora cargaba en bolsos, como muestran los videos. Yo siempre soy de las que contesta el teléfono, los WhatsApp, y en ese día nada. Cuando llegó mi esposo, me levantaron y como que yo desperté, pero toda desorbitada. La afectada denunció el hecho en la PDI, estima el robo en cerca de 10 millones de pesos. Fue derivada a un recinto asistencial donde se constató su errático estado. El certificado que le entregó al hospital de lesiones le indica que es una intoxicación aguda. Se supone que habría estado bajo alguna droga. Son numerosas sustancias que pueden en un momento dado determinar estos efectos de compromiso sensorial, que nosotros llamamos un estado de hipnosis, en el cual es como una etapa previa a un estado anestésico. Fue la necesidad de contar con la ayuda la que la llevó a esta dueña de casa a poner un aviso en el centro de Calama. La mujer dio confianza y la seleccionó. Claro que ahora no tiene certeza de la identidad, ya que nunca tuvo a la vista sus documentos. A la hora de elegir una persona, pidan la documentación, papeles de antecedentes. El ideal sería que la persona que llega a presentarse a un hogar para desempeñarse como trabajadora de casa viniese con una recomendación. No busquen ni trabajadoras en redes sociales ni en un cartelito que encontraron por ahí en alguna vitrina. El ideal es que alguien le comparte el número, alguien en quien confiar también. Hasta ahora se desconoce el paradero de esta mujer, quien, según relata la víctima, aprovechando su inconsciencia, incluso manipuló su celular borrando mensajes. En cuanto a la sustancia que habría incorporado en el jugo, eso solo un examen toxicológico lo podría develar, y ese análisis aún no se realiza. Esta nota que estamos viendo da cuenta de todo lo que ocurrió, Rubén, ahí lo visibiliza. Y María Isabel, lo que tú estás haciendo esta mañana, el estar con nosotros, el confiar en nosotros, me parece que es muy relevante, porque la confianza se rompió en el caso tuyo. Porque hoy día muchos están preguntándose, bueno, la persona que está en mi casa, ¿quién es? Y eso es muy injusto para quienes lo han hecho tanto tiempo.
Es muy, muy injusto. Y ahí es donde, además de visibilizarlo, aparece este otro caso que tú comentabas, María Isabel, en Antofagasta, que dicen sería la misma persona. Y por eso, el actuar, el que se establezca qué ocurrió acá, quiénes son los responsables, si es que hubiese, es muy importante. Y por eso, María Isabel, primero agradecerte la confianza también de decir nuevamente esto. Sabemos que no es agradable estar recordando, pero los detalles permiten decir, ¿saben qué? No son todas las personas esta mujer, y además le permitió a otras personas, otras 2 nombradas al menos, reconocerla. Y por ello que se establezca esa responsabilidad es muy importante para que la confianza vuelva. Y por eso, María Isabel, ¿en qué está la investigación? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo está tu día a día? A ver si también nos puedes contar cómo está tu familia, que es algo que a lo mejor esa pregunta de cómo estás en toda esta vorágine queda un poquito de lado. Mira, la investigación aún no se ha subido a la fiscalía. Ya la falta de recursos que está en la parte de la seguridad está muy lenta acá en el norte. Ya día a día nosotros estamos tratando de recuperarnos, tanto físico como psicológicamente, porque es lo que vivimos fue un hecho muy gravísimo. Ya se quiebra la confianza, como tú lo decías. Ahora, a la hora de elegir una asesora del hogar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tú te ganas la confianza de esa persona? Entonces, para nosotros ha sido súper difícil este tema de volver a contratar a otra persona. Como lo decía, no es un lujo tener una asesora del hogar, es una necesidad que nosotros tenemos, porque para poder salir a trabajar, para que tus hijos te queden en buenas manos. Entonces, ¿cómo tú eliges en estos momentos? No, por supuesto que sí, es comprensible sentir esa desconfianza. Yo creo que usted está en lo correcto, no es para menos. También se entiende que el norte en particular está enfrentando una situación de inseguridad, al igual que muchas ciudades del país, pero sabemos que ahí también hay un desafío tal vez mayor que en otras zonas. Pero eso tampoco puede ser excusa para que no se le dé atención a otras situaciones como esta, que pueden implicar un potencial riesgo para otras familias, porque además usted lo señala, lo decía Rubén, hay antecedentes, una vez que se conoce su caso, de otras personas que identificarían a la mujer que la drogó, ¿no? Como usted acusa, y que les habría pasado algo parecido. Entonces hay que actuar ahí. Y usted dice que la investigación no está en marcha. Exacto. No hemos tenido respuesta, como te digo. Mi esposo todos los días va a la fiscalía a revisar en qué está nuestro proceso, nuestro caso. Aún no nos dan un número de causa. Yo me siento muy vulnerable con esta situación. Le pido a las autoridades que tomen asunto al caso, que están esperando que otra familia más caiga en esta situación, que nosotros como seres humanos tomemos las riendas por nuestras manos, que nosotros hagamos justicia. No sé, no es mi caso en particular, pero exijo alguna respuesta de las autoridades que me den alguna solución. No pido recuperar los objetos perdidos, solamente pido justicia, que puedan tomar detenida a esta mujer, María Isabel, porque acá ingresan de forma ilegal. Sí, que se aclare, eso es muy importante para recuperar las confianzas, lo que tú decías. Y ahí es donde también, y lo veíamos en la nota y la reflexión que muchos hacen también en la casa hasta ahora, es tú me decías, la asesora del hogar no es un lujo hoy día, en muchas situaciones donde los dos trabajan, padre y madre, es muy necesario en muchísimos casos. Claro, uno podrá ver en qué condiciones son, etcétera, pero está todo regulado afortunadamente, y ahí es donde probablemente el cómo se encuentra la persona a partir de este caso, porque, digámoslo, es una situación, me parece, puntual y que tiene que aclararse, que tiene que establecerse quiénes son los responsables, pero en general el buscar una persona que ayude en la casa, una asesora del hogar, que son muchas las que hacen un muy buen trabajo, también ahí se ha ido abriendo un poquito eso, es muy importante verlo en lugares de confianza, con antecedentes. Ahí hay un dato, María Isabel, que queda como que quedó de llevar después los documentos. A lo mejor ahí hay un elemento que hay que tener presente en todo el tipo de
de hechos, ¿no? Al encontrar a alguien de confianza se habla también. Y esas recomendaciones también son buenas. Es una situación muy complicada, pero a partir de eso, María Isabel, ¿qué cosas cree usted que a lo mejor otras personas en el norte, para evitar una situación como esta, podrían tener presente y que podamos también mirar este caso, que se aclare, que se establezcan los responsables, pero además también ver que no ocurra nuevamente? Mira, es importante, acá, bueno, se da mucho en la zona norte, de que llega mucha extranjera en forma ilegal. Entonces, tú cuando colocas un anuncio, colocas un aviso, tú estás abierto a que vengan tanto extranjera como chilena, pero si tú te pones a pensar el día de hoy, nosotros los chilenos no queremos realizar este tipo de labores. Entonces, ¿qué nos queda por contratar a extranjeros? Y los extranjeros en sí vienen de forma ilegal, ¿ya? Y ¿cómo tú le pides la documentación? O sea, tú tienes el carnet, que ellos vienen de Bolivia, de Perú, venezolano, no sé, colombiano, pero más que ese antecedente tú no lo tienes. Claro, María Isabel. Pero si está irregular, María Isabel, ahí también me parece que hay que tomarlo en cuenta al momento de ver quién entra a tu casa, saber quién es, también es un elemento. Evidentemente entendemos el punto que tú planteas, que probablemente haya mucha más gente en esa condición que se ofrezca para el trabajo, pero ahí también hay un riesgo, ¿no? Hay un punto que decía María Isabel, ella tenía mucho carisma. Entonces, sí, claro, también es algo que personas que se puedan tratar de aprovechar, María Isabel, van a acudir al carisma, a tratar de dar una confianza. Por eso es importante quizás también alertar sobre esto. Por eso es tan importante de tu testimonio, María Isabel, porque puede haber gente que esté en tu misma situación y necesitan con urgencia a alguien que les ayude en las labores del hogar, porque los papás trabajan, porque hay niños pequeños y porque, como tú dices, en muchas familias es una necesidad. Entonces ahí quizás recalcar otras medidas de seguridad que podemos tomar, como por ejemplo contratar a alguien a través de una recomendación, que alguien lo conozca, que sea un intermediario, porque en tu caso fue determinante la personalidad que ella te demostró, ¿no, María Isabel? Exacto, ella se ganó completamente la confianza de nosotros. Ella, de hecho, le solicitó a mi hija si quería jugar, a mi hijo si que le gustaban mucho los juegos de mesa. Entonces tú dices, esta es la persona que tú necesitas en tu casa, que se gane la confianza de tus niños para que ellos queden en buenas manos, porque tú sales a trabajar el día a día, llegas en la noche y ella cumple el rol de padre y madre en este caso. No, por supuesto que sí. Mira, también se ha referido a lo que le ha ocurrido a usted, la representante del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Revisemos lo que dijo. El ideal sería que la persona que llega a presentarse a un hogar para desempeñarse como trabajadora de casa viniese con una recomendación. No busquen ni trabajadoras en redes sociales ni en un cartelito que encontraron por ahí en alguna vitrina. El ideal es que alguien le comparte el número, alguien en quien confiar también. Sí, a ver, súper buena la recomendación que hace la representante, ¿no?, de las trabajadoras. Yo sé que a lo mejor muchas personas que nos estarán viendo, María Isabel, podrán también tener a lo mejor, no sé, algún juicio crítico respecto a que usted a lo mejor no tomó tal medida o se confió mucho, en fin, acá todo el mundo puede opinar evidentemente, pero ¿sabe qué? También me detengo en algo que usted señalaba. Hoy día cuesta encontrar personas para trabajar, y no solamente en casa particular, cuesta encontrar personas para realizar distintas labores, y evidentemente se está produciendo una cuestión natural, que hay mucho extranjero, migrante, que está más disponible a veces que los nacionales a hacer distinto tipo de trabajo, no solamente en casa, jardín, servicio, aseo y en fin, un montón de cosas. Pero, ¿sabes lo que a mí me pasa con lo que a usted le ocurrió? Que el tema de la inseguridad, en su caso ya ocurre puertas adentro. Y esto habla también de que en el país se empieza a perder la buena fe. Pues yo creo que éramos una sociedad que en términos generales funcionamos con la buena fe. O sea, yo me acuerdo, yo cuando llegué a trabajar acá, a ti te pedían un currículum, pero jamás te pedían un papel de antecedente o test de algo o tal. Pero creo que estamos avanzando como a ese nivel de desconfianza. O sea, usted ahora cuando contrata a una persona nuevamente le va a pedir, me imagino, hasta una radiografía. O sea, debe haber quedado con
plena desconfianza. Sí, por supuesto. Claro, ahora tomar más resguardo, sí hubo un pequeño error de nuestra parte al vernos solicitarle de forma inmediata la documentación a esta tipa. Pero claro, como dice el buen chileno, de los errores se aprende. Claro. Sí, ahora sí a tomar más resguardos. Cuando tú igual colocas un anuncio y les colocas con recomendaciones o papel de antecedentes, nadie aparece para este tipo de puestos de trabajo. Entonces, por eso te digo que es tan vulnerable el tema de las asesoras del hogar acá en el norte. Por eso se ofrece tanta gente extranjera, porque ellos vienen a trabajar y no tienen ni una documentación. Entonces, ¿cómo tú te resguardas si esa persona es la identidad o no? Claro, María Isabel, estábamos viendo en la nota que preparó nuestro departamento de prensa varios registros de esta mujer cuando sale de tu casa. Lleva como un carrito de feria, si no me equivoco, lleva un bolso. Si nos puedes relatar tú, además, cómo consiguieron esas imágenes, porque me imagino que ustedes trataron de reconstruir cuál fue el trayecto que ella hizo. Claro. Bueno, debido a que ya una vez que me encontraron, mi esposo solicita ayuda de los vecinos y los vecinos tienen todos cámaras, entonces pudimos recopilar esta información porque los vecinos nos entregaron las evidencias de las cámaras y ahí podemos ver cómo ella se devuelve 2 veces, entra a mi casa y la última vez ya se lleva el bolso de mi esposo con todo su material de trabajo. María Isabel. Ya sí, robándose. Dígame. Perdón, solamente te quería interrumpir un segundo por las imágenes que estamos revisando para hacerte una pregunta entre medio. Ella volvió varias veces, lo pregunto porque si es así, ¿habrá actuado acompañada? ¿La habrán estado esperando en un vehículo cerca de tu casa? Porque si volvía, da la impresión que también pudo haber ido sacando cosas de a poco en este carrito que a lo mejor no llamaba tanto la atención. Que parece un carrito como para ir a comprar las verduras, no sé, Claro. se me ocurre. Sí, efectivamente ella sacó el carro, echó la especie y nuevamente después se devuelve y viene a sacar más cosas del segundo piso. En ese entonces no se veía nada anormal dentro de afuera de la calle porque acá todo el mundo tenemos asesoras del hogar, entonces tú no ves nada extraño. Que salga, a lo mejor tu nanita salga a comprar o que vaya a botar basura. Claro. Entonces ella sabía muy bien lo que estaba realizando. Esto yo creo que debe haber actuado con más gente porque sí. al momento de que se devuelve y vuelve a buscar más cosas y quién la acompaña, dónde deja las cosas, entonces son miles de preguntas que tú te haces en estos momentos. Sí, esto habla de un descaro increíble, que sale, vuelve 2 veces sin importarle, da lo mismo, hace como una especie de robo. Está planificado. Da la impresión, Oye, ¿cierto? Da la importante impresión. lo que tú decías, Sí, Gonzalo. y sabes que lo otro que preocupa, que yo me imagino que también lo tienen que haber conversado en familia con María Isabel. A ver, acá da la impresión de que no es una persona en solitario. Da la impresión por las imágenes, por el actuar, por este ida y vuelta. Que había algo cerca. Podría haber alguien Algo cerca un esperándola, auto. un auto Claro. o qué sé yo. Lo otro es, a ver, no cualquiera usa, digamos, la intoxicación como un mecanismo de robo. Y ahí también otra cosa, o sea, tú llegaste, por lo que señaló la PDI, que el informe del centro médico que la atendió corrobora que hubo una intoxicación aguda. A ver, y un ladrón no es un químico, ni es médico. Imagínense, le pasa la mano. Claro. Se les pasa la mano con las pastillas o lo que potencialmente están usando. ¿O es alérgica a algún medicamento? O es alérgica. Claro. O sea, te puede perfectamente matar. Totalmente. Sí. Perfectamente matar. Exacto. Y esa intoxicación aguda que usted tuvo, ¿cuánto le duró? ¿Fue un efecto largo? ¿Se siguió sintiendo mal por harto rato? Claro, yo llego al Hospital del Cobre, me realizan los exámenes,
y todo el tema, me colocan un medicamento para cortar esta intoxicación que tenía. Claro, tú llegas, pero llegas todavía desorientada porque como que no estás viviendo en un mundo real, como que todavía no estás acá. Ya el otro día tú asimilas todo lo que te sucede y ahí viene el llanto, la rabia, la frustración de pensar que a lo mejor si no me hubiese dado COVID, a lo mejor yo hubiese tenido que subir a trabajar y hubiesen quedado mis hijos. Te pones a analizar, o sea, ¿te imaginas que hubiese intoxicado a los 2 niños y le hubiese dado una sobredosis? En estos momentos no estaríamos contando esta historia, a lo mejor estaríamos contando algo peor. Entonces, es el miedo que tú tienes ahora, o sea, la facilidad que tienen para darte, drogarte, sin importar que puedas morir. Tú tuviste como 4 o 5 horas donde perdiste el conocimiento completamente. 5 horas estuve sin conocimiento. Sí, María Isabel. Dentro de eso me llamaron muchas personas. Te llamaban, ¿sabes qué? Hay un dato Dígame. que no es menor a propósito, uno se aventura a decir que estuvo planificado. ¿Por qué? María Isabel, corrobórame. Ella te dice, y en el relato tú das cuenta de que ella dice, le voy a echar miel. O sea, le hace una advertencia de que el jugo de naranja podría tener un sabor distinto. Usted dice que en general no notó una mayor diferencia. Pero eso habla de que esto no era algo espontáneo, no se le ocurrió. Ella sabía que el sabor del jugo iba a ser con una distinción y probablemente pensó que con el COVID a lo mejor el gusto usted lo tenía, qué sé yo. Pero a eso habla de que estaba planificado. Por eso lo que dice Gonzalo y la Nati, de que podría haber ido a dejar cosas a otra persona, a otro lugar, podría estar ahí. Y ahí María Isabel, en el momento de actuar, el jugo se lo ofrece en cualquier momento, pasó mucho rato, porque entiendo que la conocí hace muy poquito a esta mujer. Sí, lo conocíamos. Se pernoctó una noche. Y de ahí al otro día mi esposo salió temprano con mis hijos y ella esperó el momento que yo saliera de mi dormitorio para ofrecerme este jugo. Sí, aproveché la primera oportunidad. Claro, el tiro. Oye, Rubén, te quiero preguntar a ti también algo más, porque María Isabel nos contaba que a raíz del caso que tú reporteaste, de su caso, cuando se muestra esto, surgen llamados, ¿no? Por lo menos un par de casos similares. Y no solamente eso, porque a veces pasa que cuando se hace una denuncia existe un efecto también multiplicador. Pero me da la impresión de que acá es distinto, porque además reconocen a la persona en la fotografía. Y no solamente en Calama, entiendo que un caso en Antofagasta, o sea, en otra ciudad. Rubén, ¿qué otros antecedentes tú pudiste contactar a las otras familias? ¿Hablaste con alguien más? Sí, mira, la verdad que nos llegaron bastantes mensajes de personas que fueron víctimas también de esta misma mujer. De hecho, una nos contaba que no le fue necesario drogarla porque ella se fue a trabajar y cuando vuelve a su trabajo ya encontró que en el mismo caso de María Isabel, computadores, joyas, relojes se había llevado de la casa. Y en el caso de Antofagasta, que nuestro equipo también de la red de Antofagasta, que están allá en la capital regional, ya contactaron a esta familia y el mismo caso, a primera hora de la mañana le ofrece un desayuno. Tecito con huevos revueltos. Le dijeron que no, pero si es rico, que le va a hacer bien en la mañana. Y ellos igual, 4 horas después despiertan y ella ve a su esposo tirado en los pies de la cama, quejándose de un dolor de cabeza, de cuerpo. O sea, es el mismo modus operandi. Sí, Rubén, por eso lo preguntaba. Porque el mismo modus operandi, así que... Mira, esa otra familia que habló contigo hablaba de haber quedado sin conocimiento o desorientada como 4 horas. María Isabel, usted nos decía que fueron alrededor de 5 horas que usted perdió, digamos, el control, la conciencia, ¿no? ¿Sí? 5 horas. Sí, así es. Así es. O sea, hay una coincidencia ahí también. Gonzalo, probablemente utilizaron la llamaron por teléfono. La misma fórmula. Claro. En ese lapso hubieron miles de llamados. La puerta estaba abierta. Ella
al momento de robar, porque los vecinos se empezaron a acercar y a preguntar porque las puertas estaban abiertas y el pase del trabajo de mi esposo estaba afuera botado, entonces decían a lo mejor se le cayó en la basura, no se dieron cuenta, y entonces empezaron a preguntar. Y mi vecina, creo que ella me llamó por teléfono, yo hablé 4 minutos con ella y yo no recuerdo nada. Dice que yo hablaba media desorientada y que le había comentado de que estaba con COVID y que estaba con una nueva asesora, pero ella nunca se imaginó que yo estaba drogada en ese entonces. María Isabel, ¿en qué momento te das cuenta de todo lo que ocurrió? Decías que esto fue después, a propósito de que en el momento, claro, hay flashazos. ¿En qué momento tomas conciencia de esta situación, de que habría sido este jugo que te podría haber afectado? Tú contabas un poco de lo que temiste que hubiera pasado, pero ¿en qué instante, cuántas horas ocurrieron al momento de decir, me robaron, me sacaron todo esto, y luego el proceso que vino después, recopilación de cámaras, contactar a Rubén, etcétera? Cuando llegó mi esposo, cuando ellos me despertaron con mis hijos y me dijeron lo que había sucedido, y ahí tú empiezas a recordar, porque era lo único que tú habías tomado durante la mañana, o sea, y de no ver más a la asesora del hogar, entonces te das cuenta de que claramente era ella. Solicitamos las cámaras a los vecinos, ellos nos apoyaron en este tema y le entregamos todos estos antecedentes a la PDI. Sí, como decíamos al inicio de la conversación con María Isabel, que de verdad que te agradecemos haberte dado el tiempo para hablar con nosotros. Sabíamos que era difícil para ti, partiste con harto nervio por razones evidentes, porque hay un revivir, digamos, una situación que los vulneró mucho como familia. Pero sabes que independiente que este tipo de casos todavía y afortunadamente son muy, muy particulares, no es un fenómeno masivo, pero creo que amerita mucho que se investigue y se detenga, porque si han llegado nuevas mañas, por decirlo de alguna manera, que en otros modus operandi hemos visto nuevas mañas, pues hay que pararlo en seco de inmediato, y siempre nos conviene a todos estar más alerta en tomar ciertas consideraciones que pueden evitarnos esto. ¿Cómo está tu familia y cómo está, por ejemplo, tus hijos con todo esto, tu marido? ¿Qué han conversado? Porque en algún momento van a tener que nuevamente contratar a una persona. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué medidas van a tomar? Bueno, con lo que ocurrió, tomar mayor precaución, a lo mejor, no sé, llamar a alguna agencia por recomendaciones, lo que tú decías, buscar una forma para poder volver a confiar, o sea, de tener un contrato antes de que ella llegue, investigar. La PDI nos comentaba que nosotros podemos enviarle la fotografía, podemos mandarle el carnet de las personas que nosotros queremos contratar, y ellos hacen como un rastreo y nos informan si esta persona tiene algún tipo de antecedente o viene del extranjero, de otro país, con algún tipo de causa, algún delito. Entonces podemos ahí también tomar ese tipo de resguardo. Que otra de las grandes dificultades incluso que han reconocido las autoridades, ¿no? Que claro, muchos entran de manera irregular y no hay una fluidez en el cruce de informaciones. Entonces es uno de los grandes nudos a resolver, y además de hacerle daño a las víctimas, qué brutal daño también le hacen muchas veces algunos extranjeros a sus propios compatriotas. A tantos que han venido con buena voluntad a buscar una oportunidad de trabajo o más seguridad que en sus países de origen, y pagan el pato porque empiezan a quedar con esa reputación. Nos pasaba a nosotros los chilenos cuando, ¿se acuerdas que afuera nos decían que éramos ladrones? Imagínate, así de injusto. María Isabel, muchísimas gracias. Espero que se investigue pronto lo que le ha ocurrido. Un abrazo, mucha paz para su familia.